Sabemos que toda madre quisiera ver cómo crece su bebé en la pancita. Por eso hoy no vamos a platicar sobre cuidados, estudios ni recomendaciones para el embarazo. Hemos hecho un video que les permitirá ver todo lo que sucede en el pequeño mundo de su bebé, en la seguridad de su pancita. Así que disfrútenlo y recuerden que saber es poder. Es importante dejar claro que las semanas de embarazo no comienzan a contarse a partir de la fecundación, porque a menos de que se realice una fertilización in vitro, es prácticamente imposible conocer el momento exacto de la fecundación. En obstetricia comenzamos a contar a partir del primer día de la última menstruación que tuviste. Así que en este video, cada vez que digamos las semanas de embarazo, nos referimos a partir del primer día de su última menstruación. Sabemos que la ovulación ocurrirá alrededor de 14 días después de su primer día de menstruación. Pero a partir de que el óvulo se libera del ovario, todavía tardará un par de días más en llegar a las trompas de falopio y encontrarse con los espermatozoides. Una vez que el espermatozoide penetra el óvulo, se combina en una sola célula llamada cigoto. En cuanto el cigoto empieza a dividirse, se convertirá en un embrión. El embrión seguirá dividiéndose y viajando a través de las trompas de falopio hasta llegar al útero. Muchas mamás nos han preguntado, ¿cuándo voy a empezar a sentir síntomas del embarazo? Ya que ayer tuve relaciones. Bueno, recuerden que hasta ahorita el embrión sigue sin implantarse en el útero, así que es imposible que una mujer detecte algún síntoma de embarazo. Pero a mediados de la semana 3, el embrión llega al útero, se implanta y comienza a liberar las hormonas, principalmente la hormona gonadotropina coriónica. Esta es la hormona que se libera únicamente durante el embarazo. Y ahora sí, la madre puede comenzar a sentir los típicos síntomas del embarazo, como serían las náuseas, el cansancio, el cambio de humor. Aunque cada caso es único y hay mujeres que no presentan estos síntomas durante todo el embarazo. Vamos a hablar del tamaño de su bebé durante el embarazo. Y a veces no lo percibimos tan bien en centímetros o milímetros, entonces lo vamos a comparar con frutas y con semillas. En la semana 4 tiene el tamaño de una semilla de amapola. Llega el síntoma más evidente, la ausencia del periodo, y puede que la mamá empiece a sospechar algo, y aunque no lo detectemos en el ultrasonido, el embrión ya tiene corazón. Ahorita todavía luce muy extraño, alargado y sin extremidades. Cuenta con un saco vitelino del cual se va a alimentar hasta que la placenta comience a funcionar. Si en ese momento acuden a consulta, no se preocupen por no detectar el latido, o si les dicen que está muy pequeño, o que no está creciendo adecuadamente. Es muy pronto para detectarlo. Incluso al no saber exactamente el momento de la fecundación, ustedes pueden ir a consulta en etapas muy tempranas y no detectar ni siquiera el saquito del embarazo. No se preocupen por esto. Siempre hay que darle oportunidad a que vaya creciendo y hacer un seguimiento con ecografía o un seguimiento hormonal. Sus tejidos comienzan a dividirse en 3 capas. La más externa o ectodermo se convertirá en el cerebro. La capa del medio o mesodermo, que formará la mayor parte del cuerpo, y la capa interna o endodermo, que pronto será el aparato respiratorio y digestivo. En la semana 6 tiene el tamaño de un arrocito. Observaremos y escucharemos el latido cardíaco. Nosotros en Criafam, al contar con equipos avanzados, a veces lo podemos detectar entre la semana 5 y 7. El ácido fólico es esencial para la formación del sistema neurológico. Por eso, lo ideal es que la madre no espere hasta este momento para empezar a tomarlo. Recuerden, desde 3 meses antes de lograr el embarazo y durante todo el primer trimestre hay que tomar ácido fólico. En la semana 7, un arándano. A partir del segundo mes ya no lo llamamos embrión. En la semana 10 comienza la etapa fetal. Mide unos 3 o 4 centímetros y ya podemos distinguir los esbozos de brazos y piernas, estructuras rudimentarias en el cerebro. Aunque el tubo neural todavía no está cerrado y la pared abdominal puede presentar una hernia fisiológica, no se espanten. Es normal y se cerrará hasta la semana 12. Ya en la semana 11 tiene el tamaño de un higo. Alrededor de la semana 11 o 12 podemos distinguir rasgos faciales, como son los ojos, la formación de las orejas, nariz, boca, huesos de la mandíbula,
extremidades ya completas de brazos y piernas. Y como mencionamos, la pared abdominal completamente cerrada. Y observamos los huesos del cráneo también completamente cerrados. Aparecen los genitales, el hígado, párpados e incluso uñas. A partir de la semana 12 empieza el segundo trimestre. Y realmente ahora sí ya aparece un bebé en miniatura. En la semana 15 ya aparece una manzana. Alrededor de la semana 15, es decir, 3 meses y medio, los bebés ya empiezan a deglutir, ya empiezan a tragar su propio líquido amniótico y ellos lo tragan y lo orinan. Para el cuarto mes, el feto se recubre de un vello fino llamado lanugo, que puede ser más visible en las cejas y labios superiores. Puede comenzar a realizar movimientos finos como abrir y cerrar las manos. Para la semana 20, tiene el tamaño de un coco. Hemos llegado a la mitad del embarazo. A partir de la semana 20, el feto mide de 18 a 20 centímetros y pesa alrededor de los 300 gramos. El cerebro, músculos y órganos continúan su desarrollo. Entonces los cambios comenzarán a ser menos en el aspecto físico y un poco más en su capacidad de sentir y reaccionar al ambiente. Ahora sí la madre comenzará a sentir las primeras pataditas y con un equipo que incluso ya nos pueden vender en las farmacias, que es un equipo Doppler, pueden escuchar sus latidos cardíacos. En la semana 24, su tamaño se compara a un elote. Para el sexto mes, el bebé empieza a responder a los sonidos y por eso muchas mamás empiezan a ponerle un poco de música o a hablar directamente a la pancita. Pueden incluso reaccionar con movimientos súbitos ante un ruido fuerte y podríamos decir incluso que se asustan de los ruidos fuertes, pero en realidad es solo que ya pueden reaccionar ante estos estímulos. En la semana 27 tiene el tamaño de una coliflor. Para el séptimo mes ya pesa 1,5 kilos más o menos. Y además de reaccionar a los sonidos, también ya empiezan a reaccionar a los estímulos luminosos. Aunque como ya es más grande y el espacio empieza a quedarle pequeño, ustedes van a notar que los movimientos son menores. Pero claro, siempre es importante que su bebé se esté moviendo. Con que ustedes perciban movimientos en la mañana, mediodía, tarde y noche, será suficiente para que ustedes sepan que su bebé está bien. Hace muchos años existía una escala para medir la cantidad de movimientos del bebé. Supuestamente, entre más se moviera, iba a ser un bebé más sano. Hoy en día sabemos que eso no es cierto. Lo importante es percibir que tu bebé se esté moviendo durante el transcurso del día y el dato de alarma sería si bruscamente disminuye sus movimientos. Por el contrario, cuando un bebé se está moviendo de más y hasta le duelen los golpes que genera el bebé, no se preocupen, no significa que está incómodo, significa que le está llegando suficientemente bien el oxígeno para tener esa vitalidad. Para la semana 33, que ya son 7 meses y medio, tiene el tamaño de una piña. El bebé asume una posición con la cabeza hacia abajo, encajándose en la pelvis y al mismo tiempo presionando la vejiga. Así que seguramente la madre tendrá ganas de ir al baño muy seguido. Aunque todavía no puede respirar, su diafragma empieza a moverse imitando los movimientos respiratorios, que son necesarios para respirar al momento del nacimiento, fortaleciéndose y preparándose para ese momento. Para el octavo mes, el bebé ya está casi listo para nacer, y en caso de parto prematuro, tiene muy buenas posibilidades de nacer sin ningún problema. La mayor parte del lanugo se le cae. Solo suele quedar un poco en los hombros y el cabello se empieza a volver un poco más grueso, que incluso en el ultrasonido podemos ver si van a ser con mucho o poco cabello. A los 9 meses, los testículos de los bebés varones ya deberían de haber descendido. Si es una bebita, los labios vaginales ya estarán completamente formados. Para la semana 39, que ya es un bebé de término, que ya no le falta mucho de crecimiento, pues ya tiene el tamaño y hasta el peso de una sandía. El bebé ya tiene periodos en los que se mantiene despierto y en los que duerme, y aunque no lo sabemos con certeza, seguramente debe soñar algo. Habrá bebés que para la semana 40 ya aparecen de las calabazas grandes de noviembre. A las 40 semanas, el bebé ya pesa alrededor de unos 3 kilos, algunos más, otros menos, y mide en promedio unos 50 centímetros. Pero definitivamente su tamaño puede variar. Además, lo más probable es que el bebé se adelante o retrase de la fecha de parto calculada. No se preocupen por esto. Solamente el 5% de las mujeres embarazadas, el bebé nace en la fecha calculada del parto. Solo hay que tener un poco de cuidado. Cuando un bebé ya rebasa la semana 40, las visitas tendrán que ser más continuas, porque también es muy delicado que un bebé sea posmaduro.
Pero ya sea que decidan tener una cesárea o un parto humanizado, recuerden, Encreafan cuenta con un equipo de especialistas para acompañar a la madre y proteger al bebé el día del nacimiento. Con mucho cariño les deseamos un muy feliz embarazo y un sueño cumplido.